Continuando entonces con lo que es área entre curvas, vamos a ver un último ejemplo en donde me piden hallar el área de la región limitada por la función y igual a x al cuadrado, coma, x igual a y al cubo y x más y igual a 2, ¿sí? Entonces, el área entre curvas no necesariamente quiere decir que va a ser entre 2, sino que puede ser entre 2 o más, ¿sí? En este caso tengo 3. Entonces voy a identificar los puntos de corte. Dijimos que primero antes de identificar los puntos de corte, voy a hacer mi tabla, ¿sí? Y voy a ver con respecto a la misma variable. Entonces, esta y igual a x al cuadrado puedo ver que está de forma explícita, es decir, está separada una de las dos variables. Sin embargo, esta x igual a y al cubo, x más y igual a 2, esta está de manera implícita, ¿sí? Entonces voy a hacerlo todo con la misma variable. Si aquí tengo con respecto a x, sí, esta también la voy a hacer, esta x igual a y al cubo. Entonces, ¿qué significa? Que voy a hacer solita a y al cubo. Bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Dice, si tengo y al cubo, lo multiplico por 1/3 y ya me queda como y igual a y elevado a la 1 y me quedaría al otro extremo x igual a la 1/3. Entonces, esta ya estaba en términos de y, con respecto a x, esta, ¿sí? Necesito dejar solita la y. El x está sumando, va a pasar al otro extremo restando. Bueno, ya tengo las tres funciones de acuerdo a la misma variable. Bueno, pues ahora me fijo cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Bueno, entonces voy a darle los valores a x. En este caso le doy de -2 a 2 y encuentro para cada una de estas, ¿sí? Que cuando x es igual cuando y es igual a x al cuadrado es 4, cuando y es igual a x a la 1/3 me queda como 1 menos 1.26. Recordemos que esto es una raíz cúbica, ¿sí? Y cuando es una raíz cúbica, ¿sí? Puede ser que me dé un más, un menos. Aquí tengo, ¿sí? Y igual a 2 menos, menos 2 me da 4. Entonces aquí me estoy fijando que en menos 2, ¿sí? Aquí estas dos funciones tienen el mismo valor. En -1, ninguno. En 0 coinciden esta función y esta otra función, ¿sí? En 1 coinciden las tres. Significa que en 1 ¿sí? Se intersectan las tres funciones. Bueno, se grafica para obtener los puntos de corte. ¿Sí? Aquí están. Ustedes pueden ver aquí cómo está graficado. ¿Sí? No importa aquí en GeoGebra cómo se le dé, yo le di f de x igual a x al cuadrado, que es esta parábola. G de x es esta, que es la raíz cúbica de x. Y otra que es h, que es esta lineal, que es 2 menos x. Me está pidiendo, no me está pidiendo, si lo pusiera aquí de -2 a 1, ¿sí? Me estaría pidiendo todo esto completo, ¿sí? Pero yo no quiero que esté todo completo, necesito nada más que esté de aquí, aquí y aquí, ¿sí? Esto que está aquí, esta partecita que está aquí, no requiero que se calcule ese valor. ¿Sí? Entonces, al graficar y obtener los puntos de corte, lo voy a hacer aquí de manera analítica, entonces voy a ver primero, ¿sí? Como me fijo que aquí esta parábola queda hacia abajo, entonces además me fijo aquí, ¿sí? Que esta área queda perfectamente comprendida en el eje de las X, que va de -2 a 1, ¿sí? Entonces queda bien comprendida. Ahorita se hace así, pero si ustedes ven que esas funciones son muy complicadas, ¿sí? A lo mejor es necesario hacerlo de 0, que sería aquí en Y, de 0 hasta acá, que sería este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, a lo mejor me convenga hacerlo en Y. ¿Sí? En este caso, yo ya lo tengo aquí con respecto a X, voy a seguir. Entonces, aquí se va a separar
primero voy a calcular, voy a encontrar los puntos de corte, pero de aquí, de esta función lineal, que es 2 menos x y la parábola. Entonces, igual esas dos funciones, x al cuadrado igual a 2 menos x. Ya se ha dicho que no es necesario que, que aquí se analice cuál queda por encima y cuál por debajo. Aquí nada más se igualan, ¿sí? Y me queda así, x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Factorizo para encontrar, como es x al cuadrado, entonces quiere decir que voy a encontrar dos valores de x. Entonces aquí, por este método que es el más fácil, busco dos números que multiplicados me queden menos 2 y sumados me queden más 1. ¿Sí? Entonces despejo y encuentro que x es igual a menos 2 y el otro x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, puedo ver que va a quedar comprendido de menos 2 a 1. ¿Sí? Pero si lo hago así, va a encontrar todo completo, ¿sí? Va a rellenar todo esto completo. Entonces, necesito separar, ¿sí? De menos 2 a esta parte, menos 2 a 0. Porque si no, pues ya no entraría en juego esta tercera función, que es esta que está de color lila. ¿Sí? Entonces ya encontré de dónde a dónde va, ¿sí? Pero ahora tengo que construir mi integral y separarla. Entonces, recordemos que para calcular el área, ¿sí? Es igual a la función f de x menos g de x. Entonces, para esta primera parte, me fijo quién es f de x, es 2 menos x, le voy a restar, ¿sí? G de x, ahora sí, g de x es la que queda por debajo, entonces es menos x al cuadrado. ¿Sí? La siguiente integral, me fijo cómo está, ¿sí? Otra vez voy a aplicar esta misma, pero ahora para esta otra parte. ¿Sí? Entonces, me fijo, voy a construir otra integral, entonces la otra quedó de menos 2 a 0. La otra va a ir, entonces, de 0 a 1, pero dice, ¿quién es f de x? Bueno, la que queda por encima es 2 menos x, ¿sí? Le voy a restar la función que es g de x, ¿sí? La que queda por debajo, sí, pero ahora no es esta parábola, es esta que está de color lila y que equivale a la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces le voy a poner menos x a la 1/3, que es lo mismo que la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces ya quedó construida mi integral. Lo que hay que hacer ahora es integrar. Me fijo, entonces se deben de fijar que efectivamente sean esas funciones, que sean esos límites. Ahora me fijo por qué método puedo resolver y me fijo que se puede hacer de manera directa. Entonces aquí separo cada una de ellas, ¿sí? Aplicando propiedades de la integral, que en este caso es de la suma y de la resta, y voy a integrar aplicando la regla de la potencia y la regla de la constante. Entonces, aquí si quisieran juntar estos términos no se pueden porque tienen distintos límites. Entonces, me quedaría, para me quedaría 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3, ahora que va evaluado de menos 2 a 0. La siguiente integral iría 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos, ¿sí? Esta que es x a la 1/3. Ojo, aquí yo ya no estoy explicando cómo se hace, ¿sí? Para resolver por medio de esta integral, ¿sí? Ya se sabe que es x a la 1/3 más este 1 equivale a 3/3, ¿sí? Sobre eso mismo, 1/3 más 3/3 me quedaría 3x a la 4/3 sobre 4. ¿Por qué? Porque que tenía aquí debajo aplicando esto me quedaba 4/3, ¿sí? Y se debe de poner de esta forma. Recuerden que no se le puede poner aquí x a la 4/3 sobre 4/3, ¿sí? Ya se les ha enseñado por regla del sándwich o de la oreja cómo poner en fracción. Entonces, únicamente recuerden que si aquí estaba 4/3, era lo que me quedaba, únicamente se voltea, ¿sí? Y ya me queda 3x a la 4/3 sobre 4. Ahora, me falta evaluar de 0 a 1.
Ya hemos visto entonces que estas antiderivadas, como son integrales definidas por el teorema fundamental del cálculo o la regla fundamental, o la regla de Barrow, ¿sí? Me dice que primero voy a evaluar esto en el límite superior y le voy a restar esto mismo, pero en el límite inferior, ¿sí? Entonces aplica para cada uno. En el primero no tiene caso, ¿sí? Porque se me hace 0. En todas tengo X, entonces se me hace 0. Me voy a pasar directo a evaluar en A, pero dice que debe de ir menos, ¿sí? Esto, aquí está, evaluado en A, y es menos 2 en X, aquí está sustituido. ¿Sí? El siguiente, me fijo, ¿sí? Aquí está mi antiderivada, voy a evaluar nada más en el límite superior. En el límite inferior no tiene caso porque en todas tiene X, ¿sí? Entonces, donde aparezca la X se va a poner el 0, por lo tanto se me va a hacer 0. Deben de tener cuidado porque no necesariamente quiere decir que va a ser así como está aquí. Si pudiera ser que es, bueno, en este caso, aunque si aquí la integral tiene un 2, su antiderivada va a ser un 2x. Entonces aquí en 0 ya no voy a evaluar, nada más estoy evaluando en el límite superior que es 1. ¿Sí? Entonces sustituyo. Si ustedes aquí hacen las operaciones, ¿sí? Aquí ya tampoco muestro las operaciones, esas ustedes las hacen ahí de manera manual. Me fijo que esta parte, ¿sí? Me va a dar 10 tercios. Esta otra parte, ¿sí? Me va a dar más 3 cuartos. ¿Sí? Sí, entonces hago la suma de estos dos términos y me queda 49 sobre 12avos o sobre 12 y eso equivale a 4.08 unidades cuadradas. Me fijo o lo compruebo en GeoGebra, entonces en GeoGebra pues primero se calcula un área, ¿sí? Que va de esta función, ¿sí? La que queda encima sobre esta que queda debajo y mis límites irían de menos 2 a 1. Y la otra, el área 2, ¿sí? Iría de esta función que es 2 menos x o hx. La otra función entonces sería esta que es g de x, ¿sí? Que es la raíz cúbica de x, o lo que es equivalente x a la 1/3, ¿sí? Pero esa integral va a ir de 0 a 1. Y ahora si se fijan, ya quedó el área comprendida entre esas tres funciones que se cruzan, ¿sí? Les decía, si ustedes lo consideran hasta acá, ¿sí? Aquí esta partecita también rellena, significa entonces que no serían dos funciones. Perdón, no significa que no serían las tres funciones, sería nada más dos. Y aquí me está pidiendo que esta tercera función nada más haga que el área esté comprendida de esta forma. ¿Por ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces de tarea van a hacer esta. ¿Sí? Anoten, porfa, va a aparecer ahí. Y este ya es el problemario parte 2 y va a aparecer ahí donde está, donde dice problemario. Nada más ustedes le van a agregar a al documento parte 2. Si se les hace muy difícil de que el archivo lleve muchas imágenes, bueno, pues van a agregar un archivo que nada más diga parte 2. Entonces, es hallar el área comprendida entre las curvas y al cuadrado igual a 4x y la recta y igual a 2x menos 4. ¿Sí? Ustedes van a fijarse ahí que, cómo es las curvas y qué les conviene mejor, qué les conviene mejor integrar con respecto a x o con respecto a y. Después tienen otro ejemplo, hallar el área comprendida entre las curvas y igual a 6x menos x al cuadrado y y igual a x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y por último, van a buscar un ejemplo que ustedes vean, ¿sí? Que ustedes vean en su entorno algo que tenga alguna forma, ¿sí? Que represente el área entre funciones y se pueda resolver, ¿sí? Pero esa área, recuerden que debe ser de manera, pues, irregular, ¿sí? Si ustedes se fijan, a lo mejor el aspa de su ventilador, ¿sí? Es una superficie, ¿sí? O un escritorio por ahí que vean
que tenga alguna forma irregular, ¿sí? O cualquier otra forma que ustedes busquen o encuentren en su entorno. Entonces van a buscar las funciones que vean que las representan y van a resolver. Por ejemplo, aquí se les muestra una imagen, ¿sí? Que es de una, está entre curvas, ¿sí? Pero puede representar, por decir, un jardín en algún centro comercial o algún jardín incluso hasta de su casa, ¿sí? No necesariamente un jardín tiene que ser cuadrado o rectangular, sino que puede tener cualquier forma, ¿sí? O pudiera ser, no sé, a lo mejor si estuviera más redondo, esto pudiera ser a lo mejor el aspa de un ventilador, ¿sí? O cualquier forma, ¿sí? Superficie, ¿sí? Cualquier techo, ¿sí? Que ustedes vean. Entonces van a buscar las funciones que las representan y las van a resolver. ¿Sí quedó claro? Sí, profa. Sí, profe. Bueno, entonces nos veríamos